Buenas, buenas, ¿cómo están? Hola Fati, hola Patricia, hola Adriana, vayan prendiendo sus camaritas, bienvenidos a todos los que están por ahí. Hola, Hola, hola Nati, ¿cómo estás? Hola Romy, ¿todo bien? lindo, acá con un invitado hoy, un invitado. Hola, Hola Miriam, ¿cómo estás? bien. Bienvenidos a todos a esta clase de Lenormand con, bueno, una persona que sabe muchísimo de Lenormand. Ahí los invito a que prendan sus cámaras para que nos veamos, para que nos conozcamos también, si pueden, tienen disponibilidad. Y bueno, ahí le damos la bienvenida a Arturo. Arturo, ¿andás por ahí? Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Hola a todas. Hola. ¿Cómo Hola. andan ustedes con el Lenormand? Cuéntenme a ver qué les parece el Lenormand, lo vienen practicando. ¿Qué les dicen las personas a las que ustedes tiran las cartas Lenormand? A ver qué les han dicho de las... Porque la gente generalmente conoce el tarot, ¿no? Pero cuando les sale uno con el Lenormand, la gente qué dice, les gusta o qué impresiones han tenido ustedes con el Lenormand. De a A ver uno, si no de sé. pronto alguien, si alguien nos quiere contar, si alguien nos quiere contar qué le ha parecido el de Norman en comparación del tarot, ¿no? Porque no sé si de pronto ustedes también leen el tarot, pero cuando uno está con el tarot y con el de Norman se da cuenta que el de Norman tiene como cierta precisión o cierta fluidez que de pronto uno no encuentra en el tarot. Y las dos cosas son muy buenas, pero el de Norman tiene como su gracia, ¿sí o no? ¿Cómo la ven ustedes? A ver Como quién que es nos más cuenta su literal, experiencia. Es muy literal, claro. es muy literal. Yo no se la he tirado a nadie, pero cuando me pongo a tirar yo para ver es mucho más literal. El tarot es Sí, como que hay que buscar más los significados, exactamente. digamos. Yo les digo las cartas chusmas. Descarta chusma, sí. Tal cual. Son cartas chusmas, no van tanto como al análisis, es como esto es así, así, Sí. así. Y la forma de leer también es bastante particular con un Lenormand. ¿Quién conoce acá? No sean tímidos, hablen, exprésense, es su lugar, es su espacio. Yo, Oye, mi comentario, les hago hola a todos, soy de Argentina. Mi Hola, comentario es, estoy empezando a leerlas, estoy empezando a conocerlas, así que no tengo mucho, no he tirado nada, no tengo mucho de qué hablar de las cartas, pero me gusta, la veo más, no sé, me siento más conectada, más directa, viste, que el tarot, pero bueno, igual, son las dos son lindas, así que bueno, sí, estoy más como oyente de la clase por Arturo, que me encanta tus videos y todos que lo veo en YouTube, te sigo, muy práctico, gracias, muy lindo, así que bueno, por eso estoy acá. gracias, No, por muchas favor. gracias. Está Pope, así aparece. ¿Cómo estás? Hola, es mi primera vez en Zoom, por eso no entiendo mucho. Bueno, mi experiencia, por lo menos, no sé leer el tarot porque no me llama la atención. Y el Lenormand siempre me llamó la atención, pero además lo que me ha pasado al tirar es que he visto paisajes, literalmente paisaje, con la casa, con el árbol, con las nubes. Y eso no creo que pase con el tarot. Yo no sé, no estudié el tarot, pero veo que es más literal, sí, en ese caso. Es súper intuitivo. Realmente, la verdad, lo que estás comentando es, sabes que a mí me parece también cuando yo estaba empezando a estudiar el Lenormand, me di cuenta que el Lenormand hay que hacerle preguntas de verdad para que te responda, porque no sé, hay una conexión diferente con lo que es el tarot. O sea, el Lenormand me parece que es súper intuitivo. El tarot, si sos intuitivo, lo puedes estudiar así directamente y tal, pero lo puedes aprender esquemáticamente, ¿no? Así con esto significa tal cosa y tal cosa. Pero el de normal, una vez que empiezas a fluir con las cartas, es como que te da una intuición por ahí como más libre, que por ahí uno con el tarot se queda más como encasillado, ¿no? Como que uno dice que es tal cosa, que esta carta con esta carta. Me parece a Lo mí, que, los dos son muy buenos, pero son diferentes, claro. lo que veo con el Lenormand es que va más allá de los significados. A veces te muestra las cosas Sí, literales sí, sí, o sí. como eso decía, un paisaje. No creo que con el tarot se pueda hacer eso, ¿no? Es como a veces muy literal y a veces me ha pasado también, bueno, echás las cartas y algo no lo entendés
y te lo muestra de otra manera como para que vos lo entiendas, no sé cómo explicarlo, y te lo muestra así literalmente. O sea, tenés que tener la mente más abierta e ir más allá de los significados. Sí, 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 es cierto, muy cierto. Pero está muy Bueno, bueno. está muy bueno, sí, claro, claro, exactamente. Bueno, la reunión que tenemos en el día de hoy es para hablar sobre los insertos de la baraja, que eso es algo que de pronto no se toca mucho, que tampoco es que les digo desde un principio, no es que sea súper necesario, no es que uno diga, bueno, primero tengo que fijarme particularmente si es el 7 de corazones o el 8 de corazones, no, pero lo que vamos a ver hoy justamente nos va a dar como alguna herramienta para poder identificar la energía que encontramos en esos palos. Les pregunto también, ustedes cuando tiran tarot, seguramente que se fijan a que, uy, me salieron muchas copas y eso es como una buena señal. O me salieron bastos para la pregunta que yo estoy preguntando, entonces ahí como que se está activando la energía de los bastos o se está activando los oros, ¿no? Entonces uno dice, según lo que está preguntando, uno dice, bueno, para relaciones de sentimientos aparecieron copas, es genial, para trabajo cosas aparecieron oros. Entonces uno como que identifica justamente en los palos de la baraja, identifica las energías, ¿no? Entonces con el Lenormand también funciona un poco así, sino que el Lenormand quizás nos han enseñado mucho de que tenemos que combinar las cartas, pues obviamente que hay que hacerlo, por supuesto, pero es como que se deja mucho de lado el inserto de la baraja, ¿no? Entonces, que uno dice, pues si está puesto allí, tiene que ser por algo, por lo menos, aunque sea como para organizar las cartas en grupo, ¿no? Porque si no serían cartas sin ninguna baraja, ¿no? Sin ningún tipo de inserto, serían cartitas sueltas. Pero entonces lo curioso del Lenormand es que en el Lenormand tenemos también palos en la baraja. Entonces uno dice, bueno, para algo tiene que servir eso. ¿Alguna vez ustedes de pronto hicieron el ejercicio de decir, bueno, separo las cartas por los palos, a ver qué, o alguna idea así de, ¿a alguien se le ocurrió de pronto ver qué pasa con tal palo, qué pasa o solamente con los símbolos? No, me parece que no, porque Bueno, yo no, hubiesen respondido. yo no Entonces, tengo no. tanta experiencia, así que Entonces, no. bueno, entonces hay una cosa súper interesante que vamos a ver hoy, porque vamos a poner la diapositiva. Entonces, hay una cosa que les voy a llevar como por el camino para descubrir de qué se tratan esos palos, ¿no? Entonces, a ver, yo voy a darle aquí, a ver, preparo lo que tengo para hoy. Compartir pantalla. ¿Cómo es esto? Acá. Ahí ustedes ya están viendo mi pantalla, sí, tal cual, ¿no? Sí. Sí, ahí se ve perfecto. Ven la pantalla, exactamente. Bueno, ahí tenemos entonces la presentación, ¿no? Con unas cartitas, los insertos de la baraja en Lenormand. Entonces vamos a enfocarnos en esta oportunidad, no tanto que en los significados de las cartas en sí o para combinar las cartas, no, sino que lo que vamos a ver es una técnica que nos sirve para identificar o para agrupar las energías, así como hacemos con el tarot, como les decía antes, ¿no? Que me salieron copas, que me salieron oros, entonces esto es bueno, esto es malo. Vamos a hacer algo similar, pero con el Lenormand. Entonces, vamos a comenzar por esto de acá, ¿no? Que entonces aquí que tenemos, ¿qué son los palos de la baraja? Pues los palos de la baraja, pues son precisamente como esas categorías en las cuales uno separa un mazo de cartas, ¿no? De baraja española, de tarot, de carta francesa, de lo que sea, ¿no? Entonces uno separa las cartas por su mismo simbolito, ¿no? Entonces, en el caso del Lenormand, pues tenemos que en el Lenormand siempre aparece, en los mazos que todos tenemos seguramente, los insertos de la baraja francesa, que no son estos que aparecen aquí en la pantalla, ¿no? Los corazones, los tréboles, las picas y los diamantes. Por lo general vienen únicamente con ese, ¿no? Entonces ahí es donde vamos a comenzar, ¿no? Estos palos franceses. Entonces uno dice, bueno, esto seguramente está relacionado con la cartomancia francesa, ¿no? Porque así como se tiran las cartas con el naipe español, con la baraja española, también se puede hacer con las cartas francesas, ¿no? Entonces uno dice, bueno, si aparecen las cartas francesas ahí, tiene que haber seguramente algún tipo de conexión, ¿no? Porque si uno dice, bueno, si aparecen las cartas y es para tirar cartas, es para adivinar, uno dice, pues alguna conexión puede haber de una cosa con la otra, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que las cartas del Lenormand tienen estas barajas, estos palos de baraja, pero también, si nos vamos al Lenormand más viejo, que es el Juego de la Esperanza, que tenemos ahí en la pantalla, pues en ese mazo vienen dos tipos de barajas. Viene la baraja francesa a la derecha, que es esa, pues la de corazones, picas y diamantes y tal, pero del lado izquierdo viene también como un equivalente, ¿no? Entonces, pero es otro simbolito, es otro dibujito. Entonces resulta que el que está a la izquierda es la baraja alemana. Entonces esto se retoma pues al origen geográfico de este juego, ¿no? Este juego
se originó en Alemania primero como un juego de mesa, ¿no? El juego de Lenormand, no es el juego de Lenormand, es el juego de la esperanza antes del que fuera un Lenormand. Pues el objetivo de este juego era poner todas las cartas sobre la mesa, 6 por 6, haciendo como un tablero, y esto se jugaba con fichas y con dados. Entonces, esto era como el juego de la oca. ¿Ustedes se acuerdan del juego de la oca o lo han jugado de pronto en el tablero? Bueno, el juego de la oca es viejísimo, viejísimo. Eso es el otro, yo estuve mirando que esto es desde la Edad Media hasta el juego de la oca. Es viejísimo. Y lo vimos en televisión en los 90s en España, ¿no? Que también que te decían que pasaste la prueba de las serpientes, te ganaste 50.000 pesetas y tal cosa, ¿no? Entonces, el juego de la oca consiste justamente en eso, ¿no? Como que es un tablero por el cual vamos atravesando posiciones favorables o desfavorables, ¿no? Que ganamos, que perdemos, que nos ponen en una habitación con serpientes, ¿no? Entonces es como retos que se tienen que superar y si se superan, pues entonces uno va avanzando. Ese es el objetivo del juego. Pero resulta que pues vienen con estos insertos y estos insertos se tienen que utilizar para algo y entonces ahí es donde vamos a ver qué es lo que pasa con esto. Pues yo cuando me encontré con esto, yo dije, pues voy a averiguar que seguramente en cartomancia francesa tiene que haber algo de información que te complemente Lenormand, ¿no? Porque de pronto tiene que haber alguna conexión, pensé yo pues en ese momento, ¿no? Entonces resulta que yo pues tenía un librito de estos de cartomancia de esos que compra uno en las ferias, en cualquier lado, ¿no? Entonces yo tenía ese librito, entonces dije voy a mirar a ver qué puedo sacar de este libro para aprender y aplicarlo de normal, ¿no? Porque capaz que algo sirve, ¿no? Entonces resulta que yo me encontré con una sorpresa y es que me fijé pues que el palo de las picas es el palo malo. Esto es como si fueran las espadas del tarot, es como el palo malo de la baraja, ¿no? Como que las cartas desastrosas, de dolor y tal. Y entonces yo vi el 9 de picas y bueno, busqué el significado. El significado dice que es la carta que anuncia penas, dolor, soledad, desastres, muerte, o sea, malísima, feísima. Y resulta que esa misma carta en el Lenormand es la carta del ancla. Entonces yo dije, pero entonces esto acá es raro porque como que, o sea, sí puede ser que el Lenormand sea el ancla y otra cosa, pero ¿cómo es que ponen una cosa pegada con otra cosa que es totalmente contradictoria, ¿no? ¿Cómo el significado del ancla va a ser positivo y el significado del 9 de picas va a ser tan negativo? No tiene nada que ver, ¿no? Entonces yo dije, eso está bien raro, porque aparte de eso, las otras cartas de las picas, que son pues el jardín, el niño y tal, son cartas buenas, y en la baraja francesa son cartas malas, ¿no? Entonces ahí uno dice, esto acá no cuadra, ¿no? Entonces hay otro ejemplo, ¿no? Que la reina de picas es la carta del ramo. El ramo es genial, felicidad, sorpresa, invitaciones, satisfacción, un premio, lo que sea, todo muy lindo. Y resulta que la reina de picas en la baraja francesa es una mujer de pelo oscuro, es la mala, la bruja, mejor dicho, esto es como la maléfica. Entonces es la enemiga, es la arpía, la mujer mala y tal, y entonces uno dice, pues es que no tiene ningún sentido una cosa con la otra, entonces hay algo que no cuadra, ¿no? Entonces después, pero sí hay otra cosa que sí cuadraba, ¿no? Como que en este caso de la baraja francesa, que las picas esta mala corresponde casi literalmente con la carta de la serpiente, ¿no? Porque los significados son ahí como parecidos, ¿no? Que una mentira, que un engaño, que tal cosa, que una persona embustera, que te enreda, tal. Entonces yo dije, bueno, ahí, y encontré también que las picas también tenían como su pareja de alguna manera con las cartas de los tréboles, ¿no? Que son los ratones, que son la montaña, el zorro y tal. Entonces yo dije, pues es como que si fuera una mala traducción, por así decirlo, ¿no? Que uno dice esto como que lo pusieron mal. Entonces resulta que ahí me di cuenta que yo dije, bueno, entonces con la baraja francesa hay una inconsistencia, ¿no? Obviamente. Entonces ahí yo averigüé y entonces pues resulta que hay varias barajas, ¿no? Entonces las barajas hay la baraja española, la de siempre, de toda la vida, que también son los palos que se usan en el tarot, pero también tenemos la baraja francesa, que es con la que jugamos a los juegos de mesa, ¿no? Y resulta que hay otra baraja menos conocida, porque obviamente pues como que no nos llegó acá a nosotros, y es la baraja alemana, ¿no? Entonces esta es una baraja bien, pues muy diferente, ¿no? Porque ni siquiera es tan popular y es popular únicamente como en ese sector de Europa, ¿no? Entonces yo hasta hace, ¿qué te digo yo? 3 años o 4 años no conocía estas cartas, nunca las había visto. Entonces resulta que ahí uno ve que pues hay como sistemas de traducir literalmente los palos, entonces es como que las espadas y las picas pues se corresponden, ¿no? Porque son como que en la baraja española son las malas, que en la baraja francesa son las malas, entonces hay como una correspondencia, ¿no?
Pero resulta que si uno se pone a pensar en eso, ¿no? Esa espada te puede herir, la pica es una lanza y es la puntita de la lanza, ¿no? Entonces es un objeto cortopunzante, o sea, te va a lastimar el dolor y tal. Y en la baraja alemana resulta que si bien la figura es muy parecida, es otra cosa, es una hoja. Entonces es como que es como muy diferente, ¿no? Entonces andás a ver qué pensaban los alemanes cuando veían el palo de las hojas, ¿no? Porque cuando uno ve las copas en el tarot, uno dice, bueno, las copas tiene que ver con brindar, tiene que ver con fiesta, y ya si uno le mete pues la cosa esotérica, que el elemento de agua, que entonces significa la felicidad y tal, pero las hojas y las espadas es como que no tiene nada que ver, ¿no? O sea, entonces ahí uno dice, aquí ahí puede haber algo raro, ¿no? Entonces, pues sí, ahí resulta que justamente ahí es donde radica este tema de la diferencia del palo en el Lenormand. Entonces, cuando nosotros vemos las picas en el Lenormand, no son las picas de la baraja francesa, que son malas, sino que son las hojas de la baraja alemana. Pero entonces, ¿qué pasa con esto? Que se quedó solamente la baraja francesa porque es como la baraja estándar que nosotros conocemos en todo el mundo, ¿no? Conocemos o la baraja española o la baraja francesa, y para de contar, ¿no? Como que son las que llegaron acá y las que se conocen más en todo el mundo, ¿no? Entonces, la cuestión con esto es que si nosotros vemos con otra mirada las picas y en lugar de verla como que es una pica, que es una punta de lanza y tal, la vemos como una hoja, vamos a ver que tiene bastante sentido las cartas que aparecen agrupadas bajo el mismo símbolo, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son las cartas de las hojas en este caso, ¿no? Las picas. Vamos a agrupar las cartas y decir, bueno, todas estas cartas, si pertenecen a un mismo palo, tienen que tener algo en común. Entonces ahí vamos a ver qué es lo que tienen entonces eso en común. Pues resulta que juntamos todas las picas y resulta que estas picas, pues nos fijamos en el barco, el ramo, el niño, la torre, el jardín, la carta, la mujer, el lirio y el ancla. O sea, como que si esas son las cartas malas, supuestamente de la baraja francesa, nada que ver. Acá todas son muy buenas. Entonces eso quiere decir que este palo en Lenormand, ya que lo veamos como picas, que lo veamos como hojas, tal, es como que nosotros vemos estos insertos y decimos, estas cartas son cartas buenas. Entonces, cuando yo tengo una tirada que me salen predominantemente o en mayoría estas cartas, ahí uno dice, estas cartas están aportando esa energía positiva a la lectura, ¿no? Entonces, nos quedamos allí con esta idea de que, bueno, ¿son buenas o son malas? Pues hay que buscarle, aparte de deducirlo, hay que buscarlo como de dónde viene todo esto, ¿no? Entonces, vamos con la siguiente. Entonces, resulta que una forma de encontrar cuáles son las cartas malas en Lenormand, a partir del juego de la esperanza, porque este juego, como les decía, se jugaba como el juego de la boca con dados y tal. Entonces tiene instrucciones, ¿no? Que si caes en tal casilla, esa casilla te da la oportunidad de avanzar 2 lugares, o que si caes en una carta te devuelve, no sé, 5 casillas atrás, ¿no? Entonces, el juego radica justamente eso, como les decía, el juego de la boca es las aventuras y desaventuras, ¿no? Entonces, tienes suerte y caes en un buen lugar, o tienes mala suerte y caes en una carta que te perjudica. Entonces, estas instrucciones yo las estuve allí mirando y entonces las junté aquí pues en estas diapositivas para ver cuáles eran las cartas, las posiciones que en el juego, antes de que esto se convirtiera en el oráculo de Lenormand, representaban carta mala, porque claro, son símbolos que ya desde entrada uno dice un ataúd es universalmente pues concebido como algo negativo, ¿no? Que se termina, que algo muere, ¿no? Entonces como que todos tenemos una noción universal que el ataúd es una carta mala, ¿no? Lo mismo con la serpiente también, ¿no? Que lo conocemos por la Biblia y lo conocemos también por la vida real, que nosotros tenemos miedo a las serpientes porque son venenosas y no pueden matar, o sea, universal, ¿no? Entonces, estas casillas tienen ideas universales que te dicen, bueno, esto es malo o es bueno. Entonces, ¿qué es lo malo que aparece aquí en este mazo? Porque esto ya es el de Lenormand, ¿no? La posición número 6, que si caes en las nubes te tienes que devolver 2 posiciones, o sea que si caes allí, te devuelve 2. La carta es mala, o sea, esa posición es mala, porque si fuera buena, te haría avanzar y no retroceder, ¿no? Entonces, vamos viendo que los significados de las reglas del juego nos van a indicar cuáles son las cartas malas. Que el número 7, cuando, a ver que lo tengo que leer acá, lo paso para otro lado, para estar a salvo de la mordedura de la serpiente debes pagar 3 marcos, ¿no? Y bueno, aparte de esto, cuando se comenzaba el juego, apostábamos plata, ¿no? Que vamos a apostar, no sé, 200 pesos cada uno, ¿no? Cada uno pone 200 pesos, empezamos a jugar y al final el que gana, pues se gana todo, ¿no? Y entonces, cuando vamos progresando en el juego, vemos que en la 7 tenemos la serpiente que es mala, en el 8 tenemos el ataúd que también es súper malo, entonces como que vamos a empezar a ver que el mismo juego nos está indicando cuáles son las casillas malas, ¿no? Entonces tenemos después acá la número 11, que la número 11 es la carta del látigo,
Tenemos el zorro también, ¿no? Ahí está la instrucción, que si caes en el zorro te engaña y te conduce erróneamente hacia cierto lugar. Entonces ahí te da también como de alguna manera un significado de la carta, ¿no? Como que te conduce erróneamente, entonces como que ya te está diciendo que la carta del zorro es una carta medio rara allí y tal. Entonces el juego mismo te va dando las indicaciones de qué pueden significar estas posiciones. Los Alpes es la montaña, ¿no? Que cuando llegas a la montaña permanecerás atrapado hasta que otro jugador venga a salvarte. O sea que si caes en la montaña y te quedas allí hasta que otra persona caiga allí. O cuando saques un doble en los dados, ¿no? Que la número 22, que la número 26, que la número 36, la carta de la cruz, ¿no? Entonces, ahora ya como pasando todo esto en limpio, pues resulta que estas cartas que el juego nos dice que son malas, pues resulta que son estas cartas de acá, ¿no? Como cuando uno la junta y uno dice, bueno, ¿qué tienen en común estas cartas? Pues que son del mismo palo, ¿no? Esas cartas que nos aparecen ahí con esos significados negativos son las nubes, la serpiente, el látigo, el zorro, la montaña. No aparece aquí los ratones, pero bueno, esto es como una instrucción de juego y muy vieja, ¿no? Entonces, pero hasta ese momento te decía, estas cartas son malas, y el libro y el ataúd y la carta de los caminos también, ¿no? Entonces, pues tenemos 3 cartas de un palo, pero la mayoría son las de los tréboles. Entonces uno dice, este es el palo que viene siendo complicado para la lectura del Lenormand. Entonces yo tiro una tirada de 5 cartas, supongamos, o hacer una tirada un 3x3, es como que yo veo que hay muchas de estas cartas, pues resulta que entonces la energía de lo que me está respondiendo está muy marcada por cosas negativas, ¿viste? Por energías negativas. Entonces, ¿esto a mí para qué me sirve? Ya lo vamos a ver para qué sirve, ¿no? Porque ya decía antes que cuando uno agrupa las energías, uno dice, pues esto está pintando bien o está pintando mal. Entonces, bueno, notoriamente hay un palo que es malo y no es el palo de las picas. Entonces ahí nos viene a confirmar de que no podemos mezclar la cartomancia francesa con el Lenormand, porque en ese sentido es como que viene siendo contradictorio. En otras cosas sí, pero en ese sentido es contradictorio. Pero estamos identificando como que en nuestro lenguaje de Lenormand vamos a incorporar qué nos quiere decir los palos para Lenormand. Entonces, pues al respecto hay información, obviamente, hay estos 2 libros. El segundo es un libro, los 2 libros son muy buenos. El segundo es un libro que te habla, pero toda la información de esto de la baraja alemana, ¿no? Entonces, que se hizo la traducción de un lado para otro y tal, y él te explica que las cartas negativas, pues que son los tréboles y no las picas, ¿no? Como que te da como un marco de referencia para decir, estas cartas son las buenas, estas cartas son las malas. Y el otro libro también es muy interesante que también, o sea, son los 2 libros que tocan esta situación. En otros libros de Lenormand es como que te dicen, sí, vamos a arrancar con Lenormand y resulta que el jinete te trae noticias y que no sé qué, ¿verdad? Pero todo eso se queda como que se lo pasan por arriba, nunca lo mencionan. Pero estos 2 sí lo mencionan porque, pues uno, el del primer libro, Andy Borovesengra, él no sé si es rumano o es inglés, porque no he encontrado casi información de él, pero la familia de él es rumana. Entonces, es rumana, entonces como que de Europa bien del este, que no tiene como este contacto con esa baraja francesa. Entonces, claro, él viene como de las raíces de lo que significan los palos adaptados al Lenormand. Entonces, como que yo lo llamo como la vieja escuela, ¿no? Como la gente que viene como ese lugar más remoto del Lenormand, que es de pronto lo que no ha llegado tanto acá. Y este otro Meuris, él es belga, entonces pues también hay mucha tradición del Lenormand en Alemania, en Bélgica, en Holanda, ¿no? En estos países así como de centro de Europa, en Austria también, ¿no? De Europa del centro. Entonces pues los pongo acá como para mencionar de dónde viene esta información, ¿no? Esta información viene de estos 2 libros y estos 2 libros nos dicen pues que para poder entender los palos tenemos que verlos con esos ojos de la cartomancia alemana y no de la cartomancia francesa. Bueno, entonces, bueno, yo les conté que habían unos palos malos, que habían unos palos buenos, pero eso entonces, ¿para qué sirve? Entonces resulta, a ver, acá está. Entonces, bueno, ¿qué deducimos entonces de las picas, no? Estábamos arriba con las picas que dijimos, bueno, estas cartas son malas. No, definitivamente no. Todas son muy buenas y entonces resulta que las picas no son picas, sino que son hojas. Si cambiamos esa idea de que son picas y en realidad son hojas, pues son cartas que nos van a hablar en común. O sea, todas estas cartas que tienen en común son cartas lindas, ¿no? Cartas que nos muestran a nosotros seguridad, confort, felicidad, alegría. No sé si ustedes de pronto han visto que las cartas de las picas en esta, o sea, la carta del ramo, la carta del lirio, la carta del niño, la carta del parque, eso es como lo que uno ve en las películas
estas europeas de época, que es como la gente adinerada, ¿viste? Como la burguesía que la pasan bomba. Y entonces, estas cartas como que te muestran esto, ¿no? Que la vida social, fíjate que el parque, ¿no? El parque, que la vida social, o sea, es como que la gente que está, que le va re bien, ¿no? Entonces, son cartas que están asociadas justamente como a la felicidad y a y a las cosas lindas de la vida día a día, ¿no? Por eso aquí en este palo está el barco, ¿no? Que el barco pues como vacaciones, ¿no? Que fijémonos en esa época, pues ¿quiénes iban en barco? Pues los que tenían plata, porque no todo el mundo se iba de vacaciones en esa época, ¿no? Entonces, como que este es un palo asociado mucho como al tema de nobleza, como de gente adinerada, como de pasarla, como de disfrutar al máximo como todo lo de la vida, ¿viste? Como comer rico. Esto es como los oros del tarot, ¿no? Como comer rico, como quedarse el gran gusto, como que tener todas las comodidades. Eso es el palo de las picas, que por eso son, todas son muy buenas. Entonces resulta que, bueno, llegamos, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta el momento con lo que he dicho? No, ninguna pregunta. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, ¿esto para qué sirve? Pues entonces resulta cuando recién comenzamos, yo les preguntaba si ustedes con el tarot, cuando tiraban las cartas, veían que, bueno, habían como copas, entonces uno dice, esta tirada como que está re buena porque está hablándonos de sentimientos y tal. Si preguntamos de trabajo, vienen los oros. Entonces, como que uno tiene ese chip de tarot que como que categoriza de esa manera, ¿no? Entonces, ¿esto para qué sirve? ¿No? Ahí puse esta imagen como de esta mujer porque vamos a hacer un salto cuántico y nos vamos a pasar para el tarot, para hacer como una referencia, ¿no? Ya decíamos antes que habían como estos palos, ¿no? Y como nuestro lenguaje más conocido, bueno, o en muchos de los casos es que la gente pues como que primero agarra de pronto el tarot y después el de Norman, ¿no? Entonces como que este ejemplo nos puede servir. Entonces aquí viene un libro también recomendado interesante, este de Tarot Interactions, que es un libro, es bien chévere este libro. El tema de los libros, de muchos libros que están en inglés, ese es el problema, que hay muchas cosas que están en inglés, ¿no? Que con el Lenormand, por suerte hay cosas en inglés, porque en el Lenormand hay muchas cosas en alemán, pero ahí sí como que yo a veces veo los libros y digo, pero es que qué lástima no saber uno alemán, ¿no? Y traducir alemán es así como que ni me le mido, mejor dicho, ni me le mido a intentar traducir. De pronto portugués alguna cosa entendés, pero alemán no, ni ahí. Bueno, este libro está muy interesante porque este es un libro que te enseña a interactuar con las cartas del tarot. Entonces, este libro me gusta mucho porque no es el típico libro que te dice, que te arranca, ¿no? Que los arcanos mayores, que los arcanos menores, y ahí te comió 200 páginas del libro y después te dice cualquier otra cosita, porque la mayoría de los libros de tarot son así, ¿no? Como que significados y alguna otra cosita nueva. Este es al revés, este te viene con un anexo al final con los significados muy cortitos. Y lo que te enseña este libro es como a conectar los símbolos, a conectar cositas que vas viendo ¿cómo se llama esto? Como que tienen en común las cartas, ¿no? Entonces yo puse aquí unos ejemplos. Y esta autora define algo que se llama patrón. Y el patrón pues es algo que nosotros sabemos qué es, pero de pronto no le llamamos patrón, ¿no? Es las coincidencias de las cartas. Por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo arriba que es el 2 de bastos, el rey de copas y el 2 de copas, ¿no? Entonces, no tenemos una pregunta, ¿no? Pero ¿cuál es el palo predominante que aparece acá? Las copas, ¿no? Entonces uno dice, mejor dicho, si antes de arrancar con todo esto, ustedes ven estas tres cartas y ustedes ¿cómo la ven? ¿Es una tirada linda, es una tirada que buena o que medio que o que le encuentran ahí como de impedimento o en mala? ¿Cómo la ven ustedes hacia a general? A ver que alguien nos diga como qué le parece ahí que puede ser eso. Alguien que estudie tarot, que sepa de tarot. Yo la veo como una tirada linda. Para mí es una tirada linda. Una tirada linda, Porque sí, a exacto. la de abajo, por ejemplo, están La de abajo y compartiendo, la de está la arriba. templanza, la estrella. Y la Sí. de arriba es una persona que tiene el mundo en sus manos, un caballero que lleva con una copa y después también es compartir. O sea, las dos son lindas. Exacto. Entonces, claro, ahí no tenemos ninguna pregunta, pero los conceptos que me vienen diciendo como que aplican a cualquier situación, ¿no? Entonces uno pregunta, si esta lectura es de amor, pues evidentemente uno dice allí como que se está decidiendo y tal, y que toma la iniciativa y tal. El caballero de copas es la carta del enamorado que llega así como el pretendiente. 2 de copas es como que se juntan y son felices y comieron perdices como en los cuentos. Así como que esta lectura es súper bonita, pero si fuera otra cosa, si fuera, digamos, trabajo, ahí uno dice, bueno, estas copas pues no me hablan de sentimientos así de pareja y tal cosa, sino como de los deseos o de los sueños que se cumplen, ¿no? Entonces es una tirada súper bonita. Ahora, ¿a qué voy con esto? Que lo que estamos viendo en la lectura hay cosas que se repiten, ¿no? Y eso es lo que son precisamente los patrones. En la primera lectura hay 2 cartas de copas, entonces eso quiere decir que la energía de la lectura está muy marcada por las copas.
Y por copa buena, ¿no? Porque hay copas que son feas y hay copas que son buenas. Y estas copas son de las que son así como bien chéveres. Entonces ahí encontramos esa cosa, ¿no? Pero también encontramos otra cosa, que es que tenemos 2 veces el número 2, ¿no? Entonces el número 2 también tiene un significado, ¿no? Entonces uno dice que los patrones te sirven. Los patrones, o sea, estas casualidades que se aparecen en las cartas, nos sirven de pronto no para dar el súper detalle de la lectura, pero si lo utilizamos nosotros al principio, antes de meternos con el detalle de las cartas, es como que te da información. Uno dice, bueno, hay copa, ¿eso qué quiere decir? Que bueno, como que hay sentimientos que fluyan, que está todo muy lindo para la pregunta que sea. Y después en el número 2, entonces el número 2 puede ser qué cosa, la dualidad, o puede ser como el encuentro de algo, o puede ser un complemento de algo, ¿no? Entonces me da como una idea allí que yo digo, bueno, esta persona o conoce a alguien o va a firmar un contrato para su trabajo o le salió el viaje que estaba esperando de sus sueños, ¿no? Porque al final todo se concreta. Y en la de abajo también tenemos, ¿no? Como estas cosas, que aquí tenemos 2 arcanos mayores, aquí tenemos el 2 de copas, pero hay otra cosa también en los patrones, que no solamente es que la carta, el palo se repita, sino que los elementos también se repitan. Fíjense que en el 2 de copas tenemos 2 copas, en la templanza tenemos 2 copas y en la estrella tenemos 2 cantaritos que están como pasando agüitas, ¿no? De un lado para otro. Entonces, para mí esa lectura de abajo es como una lectura que te dice está todo fluyendo, pero súper, súper, ¿no? Porque habla mucho de fluidez esa lectura, ¿no? Sin meternos en que la templanza es tal cosa, sin que la estrella es tal cosa, ¿no? Sino que la tirada nos está mostrando que hay algo que fluye muy así, muy bueno, ¿no? Entonces ya con esa idea yo digo, esta lectura me gusta, todo fluye súper chévere, tal cosa, adapto a eso a lo que me están preguntando para saber si es de trabajo, si es de amor o lo que sea. Pero yo digo, aquí todo está fluyendo, hay una re buena comunicación, se comprenden, se complementan, es como que se ayudan, se encuentran, ¿no? Entonces, y bueno, después me meto con cada cosita, ¿no? Eso mismo vamos a hacer con el Lenormand. Acá tenemos otros 2 ejemplos también, ¿no? Entonces, los patrones nos ayudan a eso, ¿no? Que las espadas son problemas. Entonces decimos, bueno, esta tirada está fea porque hay unos problemas acá. Con la otra energía, porque yo miro cuál es la otra energía que me aparece, ¿no? A veces me salen cartas repetidas de un mismo palo, a veces salen muchas cartas de un palo, a veces no salen cartas de un palo que uno está esperando, ¿no? Que uno espera por trabajo que le aparezcan los oros y no le aparecen los oros y uno dice, pues acá la cosa está como floja porque los oros son la tierra que materializa, ¿no? Entonces uno dice allí, ahí es el caso del primer ejemplo, ¿no? Como que hay problemas con esas cartas de espadas, o sea, me traen energía de problemas, no me estoy metiendo con el significado de las cartas, sino que me traen problemas y el 7 de oros me está diciendo allí como que esto se está manifestando, pero como que hay mucho problema, ¿no? Entonces yo digo allí como que esto como que se está estancando, ¿viste? Como que no está. Y en la otra es diferente, en la otra tenemos más oros y más positivos también que el 7 de oros y tenemos un 2 ahí, que el 2 es una carta de espadas que me aporta allí como una energía medio punzante, pero no es como el 9 de espadas, ¿no? Entonces es como más liviano, más tranqui. Yo digo, bueno, aquí como que hay cierto bloqueo, después todo sale, trabaja, trabaja, trabaja. Y ya después yo digo, bueno, si es de trabajo, le aporto el significado para el trabajo, y si es de amor, aporto el significado para el amor, ¿no? Que en el amor es como que se están esforzando por tener sueños y construir y proyectar a la vida en largo plazo, ta, ta, ta. Esto mismo vamos a hacer con el Lenormand. Entonces, estoy bien de tiempo por suerte. Entonces, volviendo al Lenormand y recuperando lo que recién dije de los patrones, cuando se repiten cosas, uno dice, aquí hay mucha energía de tal palo. Entonces, cuando se repiten en una tirada, aparecen muchas picas. Yo digo, las picas me recuerdan que son hojas, todas las picas son cartas muy positivas, entonces me están trayendo energía positiva a mi lectura. Y ya después digo, bueno, después combino que está con esta, pero ya tengo en mi cabeza de que más o menos que sé qué significa. Que a veces uno le pasa también con el Lenormand, que uno dice como que, uy, aquí, ¿cómo combino? Y uno se esfuerza y se mete en la cabeza de que cómo lo combino, y capaz cuando uno se bloquea, de pronto te conviene hacer como esto otro, decir, bueno, no entiendo muy bien, pero entonces a ver qué palos aparecieron. Bueno, que estos, qué tal. Bueno, entonces la lectura es medio flojona o es una lectura muy buena, y ahí empiezo a combinar, pero ya por lo menos arranco con algo, ¿no? Con una noción de que está buena, de que está impedida, de que está lenta, de que está mala y tal, ¿no? Entonces, bueno, en las picas que encontramos, como les decía en un principio, cartas súper como de gozo, de disfrutar de la vida, de tener como una buena posición, de tener vida social, de tener amistades, etcétera, etcétera, ¿no? Porque esos son los significados de las cartas, ¿no?
el jardín, la torre, el niño, que la carta es la comunicación, el jardín es los encuentros, ¿no? Entonces ya uno sabe como que si estamos preguntando por una lectura de, pues de pareja, que es lo que más la gente pregunta, ¿no? Lectura de pareja y aparecen muchas de estas cartas, uno dice, pues aquí hay como cosas buenas porque hay una energía que se mueve de manera positiva, ¿no? Como que comparten y se encuentran en el jardín o que se comunican con la carta o que son detallistas con el ramo es una pareja que le gusta la aventura y les gusta salir y les gusta pasarla bien y tal y salir a bailar. Bueno, entonces cada carta nos puede estar indicando como el sentido particular de cada caso, ¿no? Y vamos a continuar, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo aquí voy a pedir que participen también para que combinemos esas cartitas. Tengo 5 cartas y entonces acá yo no puse una pregunta, pero digo, bueno, ¿de qué puede llegar a tratar esto? Entonces, yo podría directamente decir, bueno, está la mujer y después está otra carta y voy combinando. Pero también yo puedo decir, bueno, antes de arrancar con todo eso, voy a ver qué hay. Bueno, está la mujer, que es una carta de picas, que igual es la carta como protagonista, ¿no? Entonces como que tampoco la voy a tener como que no es tan prioritaria porque es como que ya estaba, digamos, o es la carta del personaje. Pero las otras cartas que aparecen son el jardín, mejor dicho, antes de arrancar con el jardín y que la carta no, ¿qué me aparece? Me aparecen picas, me aparece una carta de diamantes y una carta de corazones. Entonces yo digo, bueno, entonces tenemos más que nada picas, es una energía que aporta algo positivo, tenemos una carta de corazones que también me aporta algo positivo. Hay una carta de diamantes que vamos a ver que los diamantes son como bastante cambiantes porque en los diamantes hay sorpresas, porque en los diamantes encontramos cosas tan opuestas como la carta del sol y la carta del ataúd, que son del mismo palo, pero son como totalmente contrarias, pero vamos a ver de qué se tratan. Pero si lo vemos acá, podemos deducir que al tener más cartas de picas, estamos hablando de vida social o de encuentros o de algo que produce satisfacción o de algo que me hace bien o de algo que me pone feliz. Con respecto a qué cosa, tenemos entonces los diamantes. Los diamantes son como suerte del destino o cosas imprevistas y justamente la carta del trébol es pues como una oportunidad y algo que llega, ¿no? Entonces la lectura ahí me estaría diciendo como que me puedo poner contento por algo que va a llegar, que no sé qué es todavía, pero me hice la idea con los palos nada más. Estoy contento porque con los corazones también me va a hacer como feliz, entonces con los diamantes siento allí como que algo que llega. En general yo siento que la lectura me va a hacer feliz, es una lectura buena para mí. Después yo empiezo con la carta de la mujer, con la carta del jardín, entonces es un encuentro que para una comunicación y que es el momento oportuno y que entonces llega una comunicación y aparte empiezo a hacer otras cosas que yo digo, bueno, esta lectura casualmente también tiene el jinete y tiene la carta, entonces esto me está reforzando también una energía de comunicación, ¿no? Entonces es como que refuerza la energía de comunicación, más la carta del jardín es como que refuerza aún más, no solamente que se van a comunicar, sino que se van a ver también, ¿no? Entonces empiezo como a conectar cositas y conceptos y digo, bueno, esto puede ir por tal lado. Entonces después hago el ejercicio minucioso de que, bueno, esto con esto, después esto con esto y tal, y escribo pues y redacto todo esto y llego a la conclusión pues para darle la respuesta bien concreta a la pregunta que están haciendo. Entonces vamos con el otro palo, el palo que vimos con las reglas del juego de la esperanza, que era un palo negativo, ¿no? Entonces encontramos el palo de los tréboles. No todas las cartas son negativas, pero sí la mayoría son cartas negativas. Entonces los tréboles que me indican, y yo lo voy a preguntar a ver si alguien nos colabora con esta, como esta deducción de los símbolos. En líneas generales, ¿qué tema podría llegar a tratar o qué energía me podría llegar a indicar las cartas de los tréboles, sabiendo que tenemos como estos animales tan feos? Como quién me da como una pista de qué puede tratar todo esto. Traicioneros. Personas traicioneras, cosas traicioneras. Ajá. Peligro. Peligros también, exactamente. Peligro. Sí, traiciones, peligro, impedimentos. Exacto. Exacto. Fíjense que hay una cosa bien interesante con estos animales que aparecen acá. ¿Qué cosa dijeron por ahí? ¿Qué cosa? Astucia, dije yo. Astucia también. Algo ahí. Fíjense, sí, también, por supuesto, pero fíjense que aquí vemos que hay varios animales en este palo, ¿no?
Y hay otro palo que también tiene por ahí unos animales, ¿no? Pero los otros animales que aparecen, que vamos a ver más adelante, son el perro y la cigüeña, ¿no? La cigüeña no sé cómo se llama, cómo se puede adiestrar una cigüeña, pero tenemos un concepto positivo de la cigüeña y el perro ni hablar, ¿no? Como que el perro de toda la vida es el mejor amigo del hombre y tal. Es una carta buena, pero fíjense los otros animales que aparecen allí, no son animales que uno puede manejar, o sea, no es como que el perro uno le dice, bueno, ya cálmate y no más, no moleste más, no, eso no lo puede decir una serpiente, no se lo puede decir un zorro y no se lo puede decir un oso porque te rebana la cara. Entonces, los animales que aparecen acá son animales peligrosos, fíjense, a diferencia de los otros. Y están los ratones también, ¿no? Que los ratones, pues por ahí es un animal más chiquito, pero que también es un animal pues feo y hasta peligroso, ¿no? Porque las enfermedades, tal, o sea, son animales peligrosos. Y aparte de eso tenemos entonces que con el concepto de peligro es como que nosotros no podemos dominar a esa, quizás podemos escapar, ¿no? Como que podemos escapar a una serpiente, podemos escapar a un oso también, o sea, podemos evitarlos, pero hay otras cartas que son como más fuertes, ¿no? Que es la carta de las nubes, que es las nubes, o sea, cuando llueve, llueve, no puedes evitar que llueva, o sea, las nubes es como que te tocó y te tocó, te mojaste y te mojaste en el amor, en el trabajo, lo que sea, pero saliste mojado, ¿no? Entonces es una carta de un impedimento que no puede, del que no puedes escapar. La carta de la montaña es un reto muy grande, ¿no? Porque la montaña, pues igual no puedes, qué sé yo, atravesarla, pero sí subirla y bueno, es difícil, pero se puede, ¿no? Y está la carta de la cruz, que también nos habla mucho de del sacrificio, del sufrimiento y tal. O sea, como que la cruz en este sentido, y la cruz es algo que se usa mucho, pues como símbolo también de muerte, ¿no? Que la cruz se le ponen a la gente cuando la van a enterrar. Entonces, la cruz siempre nos trae como esa noción de dolor. Por eso la carta de la cruz es un impedimento, es un dolor, algo que termina y tal, ¿no? Entonces, aquí vemos que los tréboles vienen siendo mayoritariamente malos a diferentes grados, ¿no? Porque no es lo mismo un zorro que una serpiente, ¿no? El zorro por ahí es una carta que a veces hasta puede tener una connotación positiva en el caso como de avivarse por algo o de ser un poquito zorro, que también el zorro también es como que la actitud de zorro no solamente es negativa, sino que te puede también como darte cuenta de otra cosa. Entonces, si el otro es zorro, pero también uno es zorro, uno se da cuenta que el otro es zorro, entonces ahí como que nos vamos despacito, ¿no? Pero entonces a lo que voy con estas cartas es que aquí aparecen diferentes grados de dificultades o diferentes grados de animales peligrosos, excepto la carta del oso, que también el oso en un Lenormand así como muy clásico tiene una connotación que tiene que ver con posesión o con celos y tal, pero también es una carta buena que nos habla de protección y de dinero, de hacerse cargo de algo, de tener control sobre algo. Y la carta del anillo también, que el anillo es particular porque el anillo es medio, es positivo hasta cierto punto, pero puede llegar a ser negativo si la carta del lado es mala, ¿no? Porque el anillo es un compromiso, un matrimonio, y los matrimonios o los compromisos los hay de todas clases, tanto buenos como malos. Entonces es una carta muy variable, como que no podemos decir que la carta del anillo es mala, pero tampoco podemos decir que es una carta súper buena. Dependiendo de las otras cartas, sí se convierte en una carta buena, pero solito, no, porque si solito tenemos la carta de la montaña con el anillo, es como que es un impedimento como difícil, ¿no? Entonces eso va a variar mucho. Entonces, cuando tenemos en una lectura mucha predominancia de estas cartas, pues decimos aquí hay mucha energía de cosas, de animales peligrosos, de impedimentos, de traiciones, de astucias, de cosas que nos pueden llegar a perjudicar, porque claro, las cartas en sí tienen en su gran mayoría, porque aquí vamos a la mayoría, no vamos a, hay excepciones obviamente, pero la gran mayoría son cartas que me están indicando problemitas, ¿no? Entonces, cuando me salen estas cartas, ya digo, esta tirada está como medio jodida porque salieron muchas cartas ahí bien feas, ¿no? Entonces, los tréboles, aquí tenemos un ejemplo, sí. Disculpa, y la carta 11 que tiene como una rama. Ah, la carta del látigo. ¿Qué significaría eso? Ah, un látigo y unas ramas, sí. Sí, el látigo y una, es como una escoba. El látigo y la escoba, esta es una carta que nos habla de problemas muy relacionados, ¿sabes a qué cosa? Como a disgustos o a malos entendidos, porque es una carta que también es una carta de comunicación. En realidad la carta del látigo tiene como origen el hecho de castigar, pues el origen de castigar, ¿no? Entonces el látigo es una carta que tiene como esa connotación doméstica para castigar a la servidumbre, a los esclavos, ¿no? Porque pues en estos de hace 200 años y a los empleados lo fajaban también, ¿no? Entonces el látigo la escoba tiene que ver con este carácter doméstico
y el látigo con castigar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Es como un inconveniente doméstico, entonces es como que os puede ser un chisme, puede ser como algo que por ahí se escuchó y no tenía que decirse, ¿no? Que por eso pasa, pues, o pasaba, digamos, en esa época con los sirvientes, ¿no? Que escuchaba lo que no debía o hablaba y se generaba como chusmerío y tal cosa así. Entonces, esta carta indica inicialmente eso también, pero pues en general si lo ves en una lectura te está indicando como que vas a tener como que problemas o enfrentamientos o disgustos, que no es tan fea como otras cartas, pero de todos modos es como que te va a traer algún tipo de problemita. Bien, Sí, muchas gracias. no, por favor, con mucho gusto. Entonces vamos ahora a la siguiente, porque estamos bien de tiempo porque ya vamos a llegar. Entonces, aquí tenemos una lectura que nos muestra un ejemplo. Entonces, aquí tenemos la mujer está puesta al principio como carta de significador, ¿no? Como para entender de que la mujer es la que va a vivir todas estas circunstancias que vienen con las cartas de adelante. Entonces, bueno, vemos aquí que tenemos pica, tenemos corazón, tenemos dos cartas de tréboles y otra carta de corazón. Entonces, hay dos corazones, hay dos tréboles y la pica, pues, es como la carta que está puesta a propósito, ¿no? Entonces, ¿qué me está indicando? Bueno, impedimentos o problemas, ¿no? Ya decíamos como que viene el jinete, muy chévere, pero después aparece una serpiente, entonces eso que trae el jinete no es tan chévere. Como que lo digo así muy arriba para no meternos como en el significado de las cartas. Entonces, trae algo que no es muy bueno y tal, y eso que trae inclusive es como más doloroso y tal, y después la carta de la estrella sí viene siendo positiva al final, pero entonces fíjense que como que entre la mujer, que es la primera carta, para llegar a la última carta es como que va a tener que enfrentarse con cosas, ¿no? Peor sería, aquí donde también es importante el orden de las cartas, ¿no? Peor sería que al final tuviéramos la cruz, ¿no? Porque si al final tenemos la cruz es como que ahí ya murió allí, ¿no? Pero con la estrella al final, si bien no es que se ponga tan buena, pero por lo menos la última carta es más positiva, ¿no? Como que te da esa noción de que es un dolor esperanzador. En cambio, si fuera al revés, es como una esperanza muerta, ¿no? Entonces, ahí te va cambiando. Entonces, ahí eso lo vemos pues en otro momento, pero la idea con esto de los palos es como entender, bueno, me está trayendo una energía negativa, me está trayendo una energía positiva a mi lectura, entonces de esa manera lo puedo entender globalmente y después irme al detalle. Después tenemos los diamantes, nos faltan aquí dos palos nomás. Los diamantes, ¿qué pasa con los diamantes? Los diamantes, si ustedes los agrupan así como están acá, pues hay cartas que son como o energías en las cartas que son como muy contrarias o muy opuestas unas con otras, ¿no? Entonces estas cartas que nos están marcando, alguna suerte y otras desgracias, ¿no? No es tan malo como el palo de los animales peligrosos, pero sí encontramos acá, por ejemplo, esa guadaña, encontramos ese ataúd que es feo, pero encontramos el sol también, que es una carta súper buena, encontramos el trébol también, que es una carta que nos trae suerte. Entonces aquí vemos que también tenemos los peces, tenemos la carta de la llave que nos abre oportunidades o puertas y tal, pero tenemos cartas que nos hablan de pérdida, ¿no? Sobre todo la carta del ataúd, ¿no? La carta de los caminos que nos habla de indecisiones y tal. Entonces, este palo está como marcado por situaciones que a veces es como que son externas a nosotros. Entonces es como el palo de la suerte, por así decirlo. No por algo está la carta del trébol allí. ¿Y qué es el palo de la suerte? Antes veníamos hablando de que habían cartas negativas que eran como enemigos, ¿no? Estos animales peligrosos, que gente mala, que no sé qué. Pero aquí tenemos como situaciones que no engloban o no encajan, no encarnan en personajes, sino como situaciones fortuitas. Es como que la carta del ataúd, la muerte, es como que es algo que pasó y pasó, ¿viste? Como que no es alguien que te lo causó. Entonces, si no sé, si perdiste, no sé, mucho dinero, perdiste el trabajo, pues habrá pues alguien que te echó, ¿no? Pero es como una circunstancia de la vida que como que te tocó vivir, ¿no? Entonces, los diamantes representan justamente eso, ¿no? Momentos que estás de buena racha, momentos que estás de súper mala racha, momentos en los que estás de abundancia, momentos en los que estás de escasez, ¿no? Entonces son situaciones como fortuitas que van pasando en la vida. Entonces, cuando tenemos estas cartas, pues en los diamantes, en este caso en particular, no hacemos como una generalización tan grande de que son buenas o malas, porque tenemos que ver si es buena o es mala, porque hay de toda clase de cartas. Pero lo que sí tenemos en común así en general con todas las cartas es esta cuestión que les decía, ¿no? Como eso es como la rueda de la fortuna, ¿no? Es como que a veces te toca el premio, a veces no te toca. Entonces, estas cartas de los diamantes representan eso. Entonces, ¿qué significa tener diamantes en una lectura? Pues resulta que los diamantes vienen a darnos como ese carácter de momentos de suerte o momentos de mala suerte, ¿no? Entonces, son cartas de cuando te aparecen, uno dice, bueno, ¿qué tipo de diamantes me aparecen? ¿Diamantes de suerte o diamantes de mala suerte?
Entonces, basado en eso, yo digo, me salieron diamantes como de buena suerte, ¿no? Está la carta de, ahí sí me fijo en el símbolo, ¿no? Porque hay cartas malas y cartas buenas. Está la carta del trébol y está la carta de la llave y está la carta de los caminos también, que los caminos un poco indecisa y tal, pero con las otras dos cartas me está diciendo como que aquí la cosa como que es una decisión apropiada porque es como el momento de suerte y después al final hay un ramo, entonces es como que hay un momento de suerte para poder lograr algo que me hace feliz, ¿no? Así muy por arriba. Y cuando leo las cartas digo, bueno, la mujer tiene suerte y esa suerte implica como una decisión, pero como que esta decisión no sabe si de pronto es porque se está dejando deslumbrar por la suerte, pero después aparece la llave, entonces el camino con la llave me dice que es la decisión correcta y después esa llave es como que me abre la puerta a un ramo que sería como la recompensa, ¿no? Entonces, esto en general podría ser como que me conviene, no sé, hacer un negocio con mi primo y montar un negocio, entonces yo digo, bueno, me aparece la carta del ramo, el trébol, es como una oportunidad que se presenta, pero yo no sé, no estoy muy seguro con la carta de tal, del camino, pero después digo, no, pero es como que es una buena oportunidad, me conviene, agarro la llave y entonces después cuando agarro la llave resulta que esto fue una oportunidad que nos dio plata, ¿no? Entonces montamos, no sé, un kiosco, una panadería, hicimos un negocio y se presentó, lo hicimos y nos fue bien. Entonces, esta lectura tiene como esa connotación de que lo hicimos y nos fue bien, ¿no? Entonces es como que la lectura tiene un poco de suerte añadida en la lectura, ¿no? Por tener tantos diamantes. Entonces, estos diamantes como que dinamizan mucho la lectura en el sentido de que te dicen como que aprovéchalo ese momento de suerte o fíjate que no porque te puede ir mal, porque te puede caer la mala racha. Entonces, los diamantes nos traen como cierta inestabilidad en la lectura, pero tenemos que verificarlo pues con los significados para saber si es como una duda positiva que nos lleva a algo bueno o es una mala jugada, por así decirlo, del destino. Y después tenemos aquí al final, creo que ya con eso terminan los corazones. Entonces los corazones, esto es fácil porque los corazones son los corazones siempre, en ambas barajas inclusive. Y los corazones son las copas, es como que los corazones son súper estables entre los diferentes sistemas. Y corazones que nos muestran, pues también cartas bien positivas, ¿no? En general, ¿no? Lo que les decía de los animales, ¿qué hay en las cartas? Hay dos animales, la cigüeña, que yo no sé cómo se comporta mucho la cigüeña, pero tiene culturalmente esta noción de que trae los hijos y que, bueno, el normal nos habla de los avances y tal, y el perro que es como que el gran amigo, entonces, bueno, el perro es un animal positivo. ¿Qué aparece en lo demás? Aparece una casa, aparece un árbol, aparece el corazón, que el corazón, bueno, universalmente el corazón es el amor, entonces el amor, un cartero que trae cosas, noticias, y se ve que como que todo muy bonito, ¿no? Como que todo está muy bien, entonces estas cartas nos aportan justamente también felicidad. Por ahí se preguntan qué diferencia puede haber entre las picas y los corazones, que ambas cartas son buenas, pero fíjense que acá en las picas, acá en los corazones, tenemos asuntos más domésticos, en el sentido de que representan, es como que no, a ver cómo lo explico esto, es como que si fuera todo el mismo escenario, ¿sí me entienden? Es como que está la carta de la casa, está el perro que pertenece a la casa, está el árbol que seguramente pues ese tipo de casa, ¿no? No nuestras casas, pero ese tipo de casa, sí. El tipo está ahí como parado también como en la entrada de su casa y tal. Entonces, no nos muestra, a diferencia de las picas, como esta cuestión social. Si bien que aquí no hay una carta que diga comunicación como tal. O sea, no está la carta, no está los pájaros, sino que habla mucho como de las cosas que uno quiere lograr en la vida. Entonces, este palo habla mucho como de como de esos deseos. Es el palo de los deseos, ¿no? Las picas también pueden llegar a ser el palo de los deseos, pero fíjense que las picas son mucho más sociables. Vieron que está la carta de el niño es ir a la plaza a jugar, está la carta de, bueno, la torre es un poco más encerrada, sí, pero después está el jardín, que es una carta abierta afuera. El barco, pues nos habla de lejanías, de otros lugares. El ancla, pues es un ancla que está obviamente del barco que llega. Entonces, nos habla mucho como de vivir en el afuera, ¿no? Como vivir en el jardín, como de ir para afuera, mientras que la carta de los corazones no nos muestra como esos lugares lejanos. Es como que el árbol que está en la casa, en el patio, la casita, que el caballo, bueno, este es un mazo pues que representa gente muy adinerada, pero pues que tienen sus diversiones y tal, pero que son como muy cosas de la casa, mientras que las picas son como más sociables. Entonces esto nos habla mucho de las cuestiones domésticas, las cartas de corazones. Entonces son las ambiciones, ¿no?
¿Qué ambiciono yo? Pues el amor, ambiciono buenos amigos con la carta del perro, ambiciono seguridad con la carta de la casa, ambiciono que lleguen noticias, ambiciono también la carta de la luna nos habla mucho de la, ¿cómo se llama esto? De la notabilidad de la persona, ¿no? Que es una carta que nos habla de la fama o que nos habla de la carrera como tal, ¿no? Como de uno destacarse, ¿no? Entonces, esto particularmente nos habla mucho de un deseo muy personal, ¿no? Entonces, hasta inclusive de pronto, que no sé, no lo he visto en los libros, pero yo me imagino que hasta hacer este mazo, pues como tan viejo, tiene estos conceptos de género, ¿no? Que tienen mucho de que las mujeres quieren tal cosa y los hombres quieren tal cosa. Porque si lo vemos acá, es como que estos son como muy deseos, si nos vamos a esa época, como muy deseos del hombre, ¿no? Como de la casa, de tener su lugar estable, de tener su pareja, de tener su perro, como de triunfar, pero como por sus ideales, ¿sí ven? Pero en cambio en la carta de las picas, donde está la carta de la mujer, aparece, como les decía más, es como la vida efímera social, ¿no? Que la vida social, que el club con la carta del parque, ¿no? Que los viajes, que las cartas que se mandan pues así con las otras personas. Entonces tiene que ver mucho como si esto fuera pensado como los intereses de la mujer, o supongamos, ¿no? Que esas cosas han cambiado mucho, pero en esa época, bueno, como que la mujer estaba en la casa pensando en comunicarse con sus amigas y pensando si se van de vacaciones y tal cosa, y el hombre estaba pensando en otras cosas, ¿no? Entonces el mazo, bueno, es un mazo de la época que representa estas cosas, ¿no? Ya veremos nosotros si lo adaptamos o no. Pero entonces este palo nos habla mucho de las cosas que uno consigue para ser feliz y triunfar en la vida, por así decirlo, mientras que el otro es como más social, ¿no? Como más la parte social. Entonces, ¿qué pasa cuando aparecen corazones? Pues cuando aparecen corazones es una buena señal, ¿no? Porque nos indica de algo que aparte de que nos hace feliz porque también comparte esta idea de felicidad con las picas, es como que nos da seguridad y nos da estabilidad y nos da como raíces, por así decirlo. Y por eso está la carta del árbol también allí, ¿no? Como que nos da raíces, entonces como que nos compramos nuestra casita, como que ya nos casamos con alguien, como que estamos construyendo nuestra vida, ¿no? Y las picas es como que estamos conociendo gente, yendo de viaje y como así, como muy social. Y esto es más como que estamos construyendo nuestra vida, ¿no? Entonces, bueno, hay corazones, hay un par de picas y hay una carta de tréboles que es el látigo. Entonces yo digo, bueno, me apareció el látigo y no la cruz, por ejemplo. Entonces yo digo, bueno, como es la carta que salió solita y solamente está esa y las otras cartas son positivas, entonces yo digo, bueno, aquí hay una cartita fea, pero también está rodeada de cartas positivas, que eso es clave en Lenormand, ¿no? ¿Qué es lo que acompaña a la carta? Si las cartas de los lados son positivas, entonces es como que me restan un poco la energía negativa de la otra carta. Si son negativas y se van acumulando, pues es cada vez más negativo, ¿no? Si es positivo y cada vez más carta positiva, o sea, eso es como regla de tarot, de cualquier cosa que nosotros tiremos, es regla general de ir viendo como de qué tratan los palos. Y entonces, ¿qué nos dice esta lectura, no? Relaciones cercanas, ¿no? Porque está la carta del jardín, problemitas ahí que aparecen con la carta del látigo, pero después aparece esta noción de que se vuelve a las raíces, de que todo se estabiliza, de que todo es amigable, de que todo es otra vez ya estable, ¿no? Entonces, eso por ahí que representaba cierto problema es como que después se arregla. Entonces yo digo, bueno, esta lectura me está diciendo más o menos eso, como que hay un cierto temita allí, como de un disgusto o tal, pero después las cosas se arreglan. Ya después lo que yo hago es como que, bueno, esta lectura es de trabajo, es de lo que sea, le voy bajando pues la línea de cada tema, ¿no? Y entonces con esto, pues esto es todo. Esto es lo que tenía para explicarles el día de hoy, que era puntualmente los palos de la baraja, como para uno decir, bueno, ¿de qué me sirve esto? Porque si están puestos allí para algo tiene que ser y hay que encontrarle un sentido y un uso, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Arturo, una belleza. Gracias. Es una mirada nueva, jamás se me ocurrió a mí separarlo por palos, jamás. Es un aporte valiosísimo. Está bueno porque te permite ver de otra forma también. ¿Algún comentario? Un montón. Así nos veamos, deja de compartir ahí la pantalla y nos vemos. Ah, sí. A Nos ver. veamos, abran sus micrófonos. Ay, ¿cómo hacemos? ¿Esto cómo es acá? Stop share. Ahí está. Me encantó ver esa mirada con referente a los palos, porque la verdad que
te amplía bastante, ¿no? Ver el símbolo y eso es como en el tarot, ¿no? Como dijiste, copas y todo eso. Sí. Entonces me encantó porque ahora ya es más amplio, es decir, te abre más, ¿no? De parar una lectura. Sí. Buenísimo, eso no lo sabía. Un poquito complicado al principio porque tanta información, pero está buenísimo, me encanta. Me encanta como lo explicás también, muy, muy práctico. Buenísimo. Gracias. ¿Quieren curso, verdad? ¿Quieren curso con Arturo? A ver si lo invitamos a Arturo que nos dé un curso. Claro. Sí, claro. ¿Qué programa un curso? ¿Alguien más quiere comentar algo? Hay muchos comentarios ahí de gracias por la explicación. La verdad que hermoso. Bueno, aprovecho también así como para cerrar, para decirles un consejito, no se encasillen tanto con, o sea, los significados son importantes, ¿no? Pero lo que decía una de las compañeras al principio, creo que era Pope, que decía que le fluía mucho y que veía paisajes y tal. Lo importante es eso, o sea, está viendo significados para aprender, pero no nos quedemos solamente con los significados, sino como que ampliemos la cosa, ¿no? Como que veamos, como esto, por ejemplo, decir, bueno, no sé exactamente qué me dice, pero me da una noción general que me permite como no quedarme en las 6, 7, 10 o 15 palabras que tengo para mi cosa, sino como que lo empiezo a dejar fluir. Es importante porque si no es lo normal al principio puede ser como un poquito frustrante. Uno arranca y como que, ay, que no entiendo cómo combino esto con esto y tal cosa, pero por ahí si uno se desencaja, se sale del cajón de las palabritas, es como que de pronto te puede llegar a hacer fluir un poco más. Por ahí está Lina con su mano levantada. Hola Lina, ¿cómo estás? Hola Lina. Hola, no, es que te iba a preguntar por un libro, pero se me perdió. Es como un libro de Lenormand, en español de Ciro Marchetti, pero no el que tiene la baraja. O sea, es otro autor que hizo un libro de Lenormand, de Ciro Marchetti. Es que yo lo Me tenía parece aquí. que lo vi. ¿Lo conoces? Está en español, me causó como curiosidad. Yo soy súper inquieta con los diferentes sistemas. El Lenormand lo he como explorado yo solita a veces, pero no, Sí. pero sí me gustaría como se llama Petit Lenormand de María del Carmen Nieto, ¿lo conoces? Puede ser que lo haya visto en alguna portada, pero es un libro que es para el mazo de Ciro Marchetti que viene como con esas cartas expandidas, ¿no? Sí, creo que es así, ¿no? Pero igual en la portada muestran otro Lenormand clásico, sino que la portada dice Petit Lenormand y los sueños dorados Y los de sueños Ciro dorados, Marchetti. sí. Lo he visto, no me lo he leído, no lo conozco, pero sí lo vi en Book Depository, lo vi hace poquito. No conozco el libro, como que la verdad no he visto la introducción del libro ni nada, pero yo por lo menos con este tema de Ciro Marchetti, hay gente que le gusta mucho, a mí mucho no me gustan los mazos de él. Entonces, a mí me han dejado los comentarios y tal, que el mazo de Ciro Marchetti y tal cosa, pero yo nunca me lo he comprado porque ese tipo de dibujos a mí no me gustan. Entonces yo soy como muy de los dibujitos viejos de época. Entonces yo ese libro pues no he tenido la oportunidad de leerlo. Quizá, obviamente que sirve, por supuesto, porque si bien tiene unas cartas expandidas, el Lenormand es el Lenormand, pero la verdad que no lo he leído, no. Yo tengo el Rana, ¿qué te parece? Ah, qué bonito, es muy bonito. Es muy bonito. Bueno, y ese libro también es un libro muy recomendado para aprender Lenormand. Está muy bueno el libro de Rana George. Yo lo tengo, pero no en físico, sino en el Amazon, en el Kindle, ¿no? Y está muy bueno. Y ese mazo de Rana George es un mazo muy bonito. A mí me gusta, yo soy muy simpatizante de Rana George, me gusta. Aunque hay cosas que yo sí rescato un montón, hay cosas como que las fui cambiando a medida que fui leyendo otros autores y demás, pero Rana George me gusta mucho. Gracias. Arturo, ahí está Mucho gusto. Juanjo, que tiene otra pregunta. A ver, Juanjo. Hola, ¿qué tal, Arturo? Antes que nada, gracias por la charla, muy bonita. Sigo tu canal también, me gustan las explicaciones porque son muy sencillas, ¿no? Eres un muy buen comunicador de la cartomancia, ¿no? Gracias. Es importante para entenderlo, sobre todo con los videos a primera vista, digamos, que uno encuentra en YouTube.
Yo te quería preguntar, ¿es imprescindible las cartas con el inserto de la baraja de póker? Yo comencé con la baraja de Gina Di Roberto. ¿Qué tan recomendable es? Y otra cosa que te quería preguntar es, en tu canal tú tienes varias barajas, has promocionado varias barajas de Lenormand, de las diferentes escuelas que hay, ¿no? Creo que hay una escuela un poco más alemana, francesa, hay una medio portuguesa, brasilera también. Sí, sí. ¿Cuál recomiendas tú desde tu experiencia? Yo creo que en realidad lo que yo más recomiendo es como uno descubrir todas las opciones y armarse como un compendio personal. Porque te digo, lo que yo decía justamente ahora con Lina, con esto de las escuelas y tal. Por ejemplo, en Rana George, ella viene como de una escuela más de estilo francés, que para los franceses la carta del trabajo es la carta del zorro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto de las escuelas? Que como cuando se dieron las instrucciones del Lenormand, habían cartas que te definían puntualmente de qué se trataban, pero una de las cartas que nunca decían cuál era la carta del trabajo era justamente eso, no te decía cuál era la carta del trabajo. Entonces, unos dijeron es el zorro, otros dijeron es el ancla y otros dijeron es la luna. Entonces, esas son como las tres cartas de trabajo que aparecen en el Lenormand, dependiendo de lo que mencionaba Juanjo de las escuelas, ¿no? Entonces, la escuela francesa es más, o los autores franceses más bien, es más la carta del zorro, para los alemanes es la carta del ancla y para los belgas y holandeses es la carta de la luna. Pero esto no es una generalidad, o sea, como que es ¿cómo sería esto? Es como diferentes opciones, pero no quiere decir que porque sos de Francia lees con ese, sino que también puedes encontrarle el sentido. Yo creo que realmente lo más importante, Juanjo, es como uno encontrarle el sentido a cuál carta representa más, a mi entendimiento, lo que yo quiero leer allí. Por ejemplo, en este caso particular de el zorro, el ancla y la carta de la luna, yo considero que las tres cartas representan cosas de trabajo, pero a diferente nivel. Principalmente para mí la carta del trabajo sería la carta del ancla, por ejemplo. Esto muy relativo, ¿no? Porque ¿qué pasa para mí? ¿Qué noción tiene el ancla, no? Porque yo digo, bueno, es la carta del trabajo, pero yo ¿por qué la defino como la carta del trabajo? Tiene que tener para mí un sentido de trabajo, porque si no, no lo podría hacer. Para mí el ancla es algo que te estabiliza, ¿no? Entonces es como que el ancla, en ese sentido, como que puede ser una carta de trabajo porque te dice te estabiliza, ¿no? Pero fíjate que justamente con lo que estábamos viendo con estos autores que aparecieron en las diapositivas que mostré, ¿no? Con estos dos, con Meuris y con Boroveshengra, que ellos te dicen que la carta del trabajo es la carta de la luna, porque ellos vienen como de este Lenormand más de Centro Europa, ¿no? Entonces, la carta de la luna, si lo piensas, también puede servirte como carta del trabajo, porque es que es flexible, ¿no? Entonces, si bien el ancla te estabiliza, la carta del trabajo, fíjate que aparecía en el palo de los corazones, que era el palo de donde estaba la casa, de donde estaba el perro, de donde estaba ¿qué otra cosa? El árbol. Entonces, esta también podría ser una buena carta porque también te estaría indicando como que las proyecciones en el largo plazo, y aparte que la carta nos habla de fama. Entonces, yo creo que que las tres cartas pueden tener un significado. Lo importante es como que le des cuál es la que eliges. Por ejemplo, yo cuando tengo una persona que me pregunta por su carrera, teniendo en cuenta que la persona, digamos, que define carrera como que tiene, no sé, un posgrado y que está en una empresa y que quiere como subir a tal cosa, en ese caso, yo lo considero mucho más la carta de la luna, porque para mí la luna es notoriedad, ¿no? Entonces, como que si esta persona pregunta por su carrera, en el sentido de que es una persona que no sé, que quiere escalar y escalar y escalar como, qué sé yo, un docente para llegar a jefe de cátedra o una cosa política o una cosa donde te quieres destacar, en ese caso muy puntual puede ser la carta de la carta de la luna. Si la persona te pregunta por un trabajo en general, ¿no? Como que, pues, como trabajos comunes, ¿no? Que no es un trabajo así como de destacarse tanto, la carta del ancla te puede servir también. Y el zorro es una carta de trabajo, pero yo lo veo más como como una carta de changas. Cuando me aparece el zorro en una lectura de trabajo que no es como tan positiva, es una carta que te está diciendo como que rebúscate, ¿no? Porque ahí donde va la noción de qué entiendes por la carta del zorro y por qué lo que entiendes o esos conceptos que tienen te pueden servir para ese tema de trabajo. Porque el zorro sale a cazar la gallina, ¿no? Entonces el zorro sale a cazar la gallina. Entonces justamente fíjate que tiene como esa noción de que es un animal que va y busca lo que necesita comer. Pero el ir a buscar lo que necesita comer, capaz que te da como una noción de trabajo, pero más como en el trabajo de que tienes que, trabajo guerrero, ¿no? Trabajo de changa, de que tienes que ir a buscarte para vivir.
mientras que el ancla es como un trabajo ya más en relación de dependencia, mientras que la luna es como un trabajo ya de que quieres que el doctorado y que quieres esto y que estás esperando un cargo y qué tal. Entonces, depende mucho, pero lo importante es que encuentres cuál es la más importante o cómo lo entiendes tú, básicamente, es lo más importante. Porque fíjate que, y para terminar con Juanjo, con esto que me preguntaba de la escuela brasilera, ellos tienen un sistema bastante diferente porque fíjate que para ellos, yo igual sé cosas muy generales, pero hay un libro y hay alguien que da cursos que se llama Renata Taño, que ella es brasilera y ella vive en Madrid. La pueden seguir ahí en las redes. Ella hace poquito sacó un libro del Lenormand brasileño y yo la verdad que no estuve viendo una conferencia de ella y tal hace un tiempo. Lo que se hace muy por arriba es que para ellos la carta de los... Ahí tienes un Lenormand gitano, exactamente. Y por ejemplo el 2 son las piedras. Tiene algunas... Exactamente, las piedras. Entonces fíjate que ahí en ese brasilero ya no es el trébol, sino que es las piedras. Entonces ya pasa de ser una carta positiva a que las piedras es una carta que te dice piedras en el camino, ¿no? Impedimentos. Y la carta de la cruz es positiva, creo, ¿no? Porque yo la verdad que no, la carta de la cruz la consideran positiva por una cuestión como religiosa de tener fe o algo así, sí, creo. La carta es muy bonita, está llena de flores, tiene mucha simbología gitana. Y está llena de flores, y tiene que ver con felicidad, alegría, y no con el concepto que se conoce de lo que es la cruz. Exactamente, claro. Entonces, fíjate, Juanjo, que en realidad ahí el tema es como, no tanto el que más recomiendo, sino más bien como el que te hace más sentido a vos. Es lo más importante, que te haga más sentido a vos y de esa manera, es como cuando a veces uno estudia con el tarot que te dicen que es que los bastos representan el fuego y otros te dicen no, que los bastos son que la tierra, porque hay diferentes sistemas, ¿no? Entonces uno dice, bueno, hay diferente, ¿cuál conviene más? No sé, pero yo creo que me voy por el que más hace sentido para mí. Entonces creo que lo importante es eso, Juanjo, que está bueno que te estudies como las diferentes fuentes, pero después hagas como tu propia, o que sigas tu propia línea, básicamente. Pero lo importante es conocerlo todo para uno decir esto, me gusta y esto no me gusta. Muy bien, Arturo, gracias. Con mucho gusto. Sí, de Lenormand de Rose creo que se llama. ¿Qué opinas de eso? Ah, sí, Under the Roses. Sí, yo ese mazo una vez me lo había comprado y después lo vendí porque no me gustó mucho. O sea, es lindo mazo, pero qué sé yo, no me gustaba la carta de la serpiente. Por ejemplo, la carta de la serpiente era una mujer que era como Britney Spears cuando estaba bailando con la boa. Sí. Entonces como que esa imagen no me gustó y era como una gitana así como, no sé. No, o sea, personal, es lindo mazo, pero por lo menos esa carta no me gustó. Y si no me equivoco, es en otra de los insertos de la baraja, que tampoco es tan necesario, ¿no? Porque eso es una cuestión, como te decía, no tienes que ver los insertos para poder aprender Lenormand, pero si los trae, pues de pronto los puedes utilizar. Y ahí respondiéndole también a Juanjo de que sí es importante que tenga el inserto. En realidad no, porque hay mazos que no traen el inserto, sino que te traen como en la esquinita, te dicen, no sé, la K con el corazón, entonces ese rey de corazones, ¿no? Entonces no es como tan importante. De este Under the Roses es un lindo mazo, pues, o sea, es lindo, es que el tema con los mazos es que lo importante es que te guste, ¿no? Porque importantísimo es eso, o sea, hay mazos que te gustan y hay mazos que no te gustan. Y hay mazos que por eso uno elige un mazo, ¿no? Uno elige el mazo, me gusta con este tiro. Y por ahí uno tiene un montón de mazos, pero uno siempre tira con los mismos. No sé, por lo menos a mí me pasa, yo siempre tiro con los mismos y los otros los tengo por allí como de muy de vez en cuando y tal, pero como que uno elige un mazo por algo, ¿viste? Pero si te gusta, por supuesto, adelante, que es un lindo mazo, por supuesto. Bueno, yo creo que es todo por hoy. Muchísimas gracias, Arturo. Excelente ponencia. Muchas gracias por la invitación. Y gracias a todos los que participaron. Seguimos en contacto. Hay nuevas charlas, nuevas formaciones, cursos, si siguen la escuela. Vamos a tener novedades este tiempo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Arturo. Muchísimas gracias, Caterina. Muy bien. Gracias. Gracias a todas y a todos. Gracias.